Confías en el suelo bajo tus pies. Se siente sólido. Confías en el aire que respiras. Se siente constante. Y sobre todo, confías en que las leyes de la física están grabadas en piedra, inmutables y permanentes. La gravedad tira hacia abajo. La luz viaja rápido. Y los átomos se mantienen unidos. Esta estabilidad es el fundamento de tu cordura. Te permite planificar el mañana, construir ciudades y dormir por la noche sin preocuparte de que el mundo simplemente se disuelva. La ciencia, en su mayor parte, refuerza este sentimiento. Se nos enseña que el universo es una máquina gobernada por reglas estrictas y predecibles. Pero aquí está el problema. Esa sensación de seguridad es una ilusión. Es un sesgo psicológico, no un hecho físico. Cuando los físicos miran las ecuaciones que realmente gobiernan la realidad, el código fuente del modelo estándar y la relatividad general, no ven una base sólida como una roca. Ven algo mucho más frágil. Las matemáticas sugieren que nuestro universo podría no ser la versión final y estable de la realidad. Podría ser solo una fase temporal, un acto de equilibrio, esperando que una fuerte brisa lo derribe. No estamos hablando de impactos de asteroides o llamaradas solares, cosas que destruyen la vida, pero dejan el universo intacto. Estamos hablando de teorías que sugieren que las propias leyes de la naturaleza pueden cambiar sin previo aviso, sin piedad. Y la parte más aterradora, estas no son ideas marginales de Internet. Estas son las conclusiones lógicas de nuestra mejor ciencia. Las ecuaciones susurran que estamos viviendo en tiempo prestado. Así que pregúntate, ¿quieres saber qué tan profundo llega el agujero del conejo? Porque una vez que ves el universo como una burbuja frágil en lugar de una fortaleza, nunca podrás volver a sentirte verdaderamente seguro. Para entender por qué los científicos están preocupados, tenemos que mirar la diferencia entre el mapa y el territorio. Nuestros sentidos nos dan un mapa. Es una interfaz útil donde las mesas son sólidas, el tiempo fluye hacia adelante y el espacio está vacío. Pero la física estudia el territorio, la realidad cuántica subyacente. Y en ese territorio las cosas son caóticas. Las partículas aparecen y desaparecen de la existencia. El espacio se curva y se deforma. El tiempo se dilata. Normalmente, asumimos que este caos se limita al mundo microscópico. Pensamos, claro, los átomos son raros, pero el panorama general es estable. Pero ¿qué pasa si el panorama general es igual de inestable? Durante el último siglo, la física teórica ha descubierto varios mecanismos, trampas si se quiere, integrados en el tejido de la realidad. Estos son escenarios donde las constantes fundamentales de la naturaleza podrían cambiar. Imagina si la fuerza del electromagnetismo cambiara repentinamente en un 1%, solo uno. Instantáneamente, cada átomo de tu cuerpo se desintegraría. O imagina si la gravedad se volviera un poco más fuerte. Las estrellas colapsarían y los planetas serían aplastados. Tratamos estas constantes como si fueran configuraciones fijas en un tablero de mandos universal. Pero la teoría aterradora es que no son fijas, son dinámicas, pueden evolucionar y si pueden cambiar, pueden matarnos. No de una manera biológica, sino de una manera ontológica. Vamos a explorar 10 teorías específicas donde la ciencia predice un final sombrío o una verdad horrible. Nos moveremos en una espiral. Comenzamos con el universo físico, el suelo. Luego pasamos a la vida en el cosmos, el bosque. Luego a la mente, el observador. Y finalmente a la existencia misma. Esto no es solo una lista de escenarios del fin del mundo. Es un descenso a la angustia existencial. Vamos a quitar las capas de tu zona de confort una por una. Primero,
veremos el falso vacío, la idea de que el espacio mismo es esencialmente una trampa cargada esperando a cerrarse de golpe. Luego tocaremos la materia extraña, una sustancia tan estable que infecta y destruye todo lo que toca. Estas son las amenazas físicas. A partir de ahí, miraremos hacia afuera. Si el universo es físicamente sobrevivible, ¿por qué parece tan vacío? Discutiremos la teoría del bosque oscuro y el gran filtro. La posibilidad de que nos estén cazando o de que ya seamos hombres muertos caminando. Esa es la amenaza biológica. Luego, giraremos la cámara hacia adentro. Cuestionaremos tu capacidad para percibir la realidad con la teoría de la interfaz y el superdeterminismo. ¿Eres un jugador en el juego o solo código? Y finalmente, en el fondo de la espiral, nos enfrentaremos a los horrores más personales. Cerebros de Boltzmann y la inmortalidad cuántica. Teorías que sugieren que la muerte no es el final, sino algo mucho peor, una trampa de conciencia eterna. Al final de este viaje, el mundo se verá igual, pero se sentirá muy diferente. El silencio del espacio se sentirá más pesado. La solidez de la materia se sentirá como una mentira. Comencemos con la amenaza más inmediata. El suelo bajo tus pies no es solo tierra y roca, es un campo de energía y podría estar mintiéndote. Hablemos del falso vacío. Esta teoría proviene directamente de la física del bosón de Higgs, la partícula descubierta en el CERN en 2012. El campo de Higgs está en todas partes. Impregna todo el universo, dando a las partículas su masa. Puedes pensar en él como el líquido de fondo, a través del cual nada toda la materia. Para que el universo exista como lo hace, el campo de Higgs necesita ser estable. En física, la estabilidad tiene que ver con los estados de energía. Imagina una pelota rodando por una colina. Rueda hasta que se asienta en un valle en el fondo. Una vez que está allí, se queda allí. Es estable. Asumimos que nuestro universo está en ese valle, el estado de energía más bajo posible, el verdadero vacío. Pero los cálculos sugieren algo inquietante. Podríamos no estar en el fondo de la colina. Podríamos estar atrapados en una pequeña depresión a mitad de la pendiente. Esto se llama un estado metaestable o un falso vacío. Se siente estable porque las paredes de la depresión son lo suficientemente altas como para evitar que la pelota siga rodando hacia abajo. Hemos estado sentados en esta cornisa durante 13.8 mil millones de años, construyendo galaxias y civilizaciones, pensando que estamos en terreno sólido. Pero justo al otro lado de la cresta hay un valle más profundo, un estado de energía más bajo. Y la naturaleza siempre quiere ir al estado de energía más bajo. La pelota quiere caer. Si lo hace, si el universo se desliza de nuestro vacío actual al verdadero vacío, las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse instantáneamente. ¿Cómo podría suceder esto? En la física clásica, la pelota se queda en la depresión a menos que la empujes. Pero en la mecánica cuántica, las partículas pueden hacer algo llamado tunelización. Simplemente pueden atravesar barreras. Toman prestada energía de la nada, aparecen al otro lado de la pared y se deslizan hacia abajo. Las matemáticas implican que el campo de Higgs podría eventualmente tunelizar a través de la barrera de energía, manteniéndonos a salvo. Solo necesita suceder en un único punto en todo el universo, solo un punto microscópico, donde el campo cae al estado de energía más bajo. Eso crea una burbuja de verdadero vacío. Debido a que el nuevo estado es energéticamente más favorable, esta burbuja se expande. Y no se expande como un globo,
se expande a la velocidad de la luz. Este es el escenario de pesadilla. Debido a que se mueve a la velocidad de la luz, no puedes verlo venir. La luz transporta información. Si la burbuja viene hacia ti a la velocidad de la luz, la información sobre su llegada te golpea en el mismo instante que la destrucción. No verías un destello, no oirías una sirena. Un momento estás tomando café, pensando en tu día. Al siguiente momento, simplemente no estás. Tus átomos se desintegran antes de que tu cerebro pueda procesar la señal de que algo anda mal. Es el asesino sigiloso definitivo. ¿Qué sucede dentro de la burbuja? No es solo una explosión. Una explosión destruye la materia, pero deja intactas las leyes de la física. La desintegración del vacío destruye las propias leyes. Dentro de la burbuja, las propiedades del campo de Higgs son diferentes. Esto significa que las masas de las partículas cambian. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, el electromagnetismo, la fuerza débil, encuentran nuevos valores o desaparecen por completo. La química se vuelve imposible. Los átomos no pueden formarse. Los protones podrían desintegrarse. La intrincada maquinaria biológica que compone tu ADN simplemente se descomprimiría y se disolvería en una sopa caótica de partículas fundamentales. Es un reinicio total del universo, una pantalla azul de la muerte para la realidad. Y la burbuja no se detiene. Sigue expandiéndose, comiendo galaxias, devorando sistemas estelares, reescribiendo el cosmos en una forma que no puede soportar la vida. ¿Podría suceder hoy? La probabilidad es diminuta, pero no cero. Algunos físicos argumentan que el universo tiene una vida útil y solo estamos apostando contra el reloj. Otros sugieren que los eventos de alta energía en el cosmos podrían desencadenarlo. Pero la parte más inquietante es que podría haber comenzado ya. A 1.000 millones de años luz de distancia, una burbuja podría estar expandiéndose ahora mismo. No lo sabremos durante 1.000 millones de años, o podría estar justo fuera de nuestro sistema solar, llegando en 5 minutos. Estamos completamente ciegos a los actos del verdugo. La desintegración del vacío es aterradora porque ataca el propio espacio vacío. Nos dice que la nada entre los átomos es inestable, pero seguramente, podrías pensar, los átomos mismos están a salvo. La materia es sólida. Llevamos un siglo jugando con protones y neutrones, y parecen fiables. Construimos puentes de acero y respiramos oxígeno. Estas cosas no deciden espontáneamente convertirse en otra cosa. Pero ¿qué pasa si pudieran? ¿Qué pasa si hay una forma de materia que es más perfecta que la materia de la que estamos hechos? En la naturaleza hay una regla brutal. Lo estable se come a lo inestable. El hierro es estable. Así que el uranio radiactivo finalmente se desintegra en plomo. Busca la estabilidad. La pesadilla surge si hay algo ahí fuera más estable que nuestros protones y neutrones. Esto nos lleva a la segunda teoría en nuestra espiral de terror. Los Strangelets. Si la desintegración del vacío es el suelo cayendo bajo tus pies, los Strangelets son un contagio, una plaga zombie para las partículas subatómicas. Y a diferencia de la burbuja de vacío, que podría comenzar a miles de millones de años luz de distancia, esta amenaza podría crearse aquí mismo en nuestros mínimo de 100 propios laboratorios. Para entender los Strangelets, necesitamos mirar dentro de una estrella de neutrones. Estos son los cadáveres de estrellas masivas, aplastadas por la gravedad con tanta fuerza que los átomos colapsan. En el interior, los protones y los neutrones se comprimen en una sopa densa. A estas presiones extremas, los quarks, las diminutas partículas que componen los protones, pueden cambiar.
La materia normal está hecha de quarks, arriba y abajo. Pero en el aplastamiento de una estrella de neutrones, algunos se convierten en quarks extraños. Esta mezcla crea materia extraña. La teoría propuesta por físicos como Edward Witten sugiere que la materia extraña podría ser el verdadero estado fundamental de la materia hadrónica. En lenguaje sencillo, es más estable que la materia regular. Es la versión perfecta de un núcleo. Un pequeño trozo de esta materia extraña se llama un strangelet. Si la materia extraña es de hecho el estado ideal, entonces la materia regular es metaestable, al igual que el falso vacío. Quiere convertirse en materia extraña. Solo necesita un empujón. Un strangelet actúa como una semilla. No sigue las reglas de la química normal. Ignora las capas de electrones y los enlaces químicos. Interactúa directamente con el núcleo de un átomo. Aquí está el escenario. Imagina un strangelet microscópico más pequeño que un átomo a la deriva por el espacio. Golpea la Tierra. Como es tan pesado y denso, no se detiene en la superficie. Cae directamente a través de la corteza en dirección al núcleo. En su camino, choca con un átomo regular. Instantáneamente, el strangelet se come el átomo. Reorganiza los quarks dentro del núcleo del átomo, convirtiéndolos en quarks extraños. El átomo deja de ser hierro o silicio y se convierte en parte del strangelet. Este proceso libera energía. Pero lo que es más importante, el strangelet acaba de crecer. Ahora tiene una superficie más grande, por lo que puede tocar más átomos. Se convierte en una reacción en cadena, no de fuego, sino de transmutación. El strangelet cae al centro de la Tierra y comienza a consumir el planeta desde adentro hacia afuera. Convierte el núcleo, luego el manto, luego la corteza. En cuestión de horas, toda la Tierra se reduce a una esfera caliente e inerte de materia extraña, aproximadamente del tamaño de un estadio. Sin biología, sin historia, solo una bola densa y brillante de sustancia extraña. Este es el escenario del hielo 9 para la física de partículas. Ahora, la comprobación de escepticismo. ¿Por qué no ha sucedido esto todavía? Sabemos que los rayos cósmicos golpean la Luna con una energía increíble. Sin embargo, la Luna sigue ahí. Si los rayos cósmicos crearan strangelets, la Luna debería haberse convertido hace miles de millones de años. Este argumento de seguridad lunar es la principal razón por la que los físicos duermen por la noche. Sugiere que los strangelets son imposibles de crear o son inestables y se desintegran rápidamente. Pero hay una trampa. Las colisiones de rayos cósmicos son incontroladas y desordenadas. ¿Qué pasa con las colisiones controladas que creamos? Cuando chocamos iones de oro en el colisionador de iones pesados relativistas, RHIC o el LHC, estamos creando condiciones similares al universo primitivo o a las estrellas de neutrones. Había un temor genuino, aunque pequeño, entre los científicos de que estas máquinas pudieran destilar accidentalmente un strangelet estable. Los informes encargados por el CERN y Brookhaven concluyeron que el riesgo era insignificante. Pero fíjate en la palabra insignificante, no cero. En la teoría de la probabilidad, si haces algo suficientes veces, incluso un riesgo insignificante eventualmente sucede. Y si la teoría de la materia extraña es correcta, el universo está lleno de estas minas terrestres, estrellas de neutrones arrojando strangelets al vacío. Solo se necesita un golpe de suerte. Así que este es el primer nivel de la espiral, el fundamento frágil. Hemos aprendido que el espacio vacío que te sostiene podría colapsar a un estado de energía más bajo, borrando la física. Hemos aprendido
que la materia de la que estás hecho podría ser infectada y transmutada en un lodo denso. Ambas teorías nos dicen lo mismo. El universo físico no es una casa segura, es un campo de minas. Sobrevivimos solo por suerte estadística. Estamos equilibrados en el filo de una navaja de parámetros de energía y aún no nos hemos topado con la partícula equivocada. Es un pensamiento inquietante. Pero digamos que los físicos están equivocados. Supongamos que el vacío es estable y los strangelets no existen. Supongamos que la casa es segura. Ahora miramos por la ventana. Si las leyes físicas permiten la vida y el universo es lo suficientemente estable como para soportarla, entonces, ¿dónde están todos los demás? El silencio del cielo nocturno es el siguiente detonante de nuestra angustia existencial. Porque si el universo es seguro, debería estar lleno de ruido. No lo está. Y la razón de ese silencio podría ser más aterradora que cualquier vacío en explosión. Bienvenido a la segunda espiral, el silencio hostil. Dejamos atrás el mundo subatómico. Supongamos, en aras del argumento, que el vacío es estable. Supongamos que los strangelets son solo una historia de fantasmas matemática y que el escenario físico del universo es seguro. Tenemos un suelo sólido sobre el que pararnos. Ahora miramos hacia arriba. Miramos la escala pura de la habitación en la que vivimos. La Vía Láctea contiene entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Incluso si la vida es increíblemente rara, la ley de los grandes números sugiere que no deberíamos estar solos. Si la vida inteligente ocurre en solo uno de cada 1.000 millones de planetas, todavía debería haber miles de civilizaciones solo en nuestra propia galaxia. Y sin embargo, cuando apuntamos nuestros radiotelescopios al cielo, esperando un coro de voces, no oímos nada. Solo el siseo estático de la radiación cósmica de fondo. Esta es la paradoja de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? Durante décadas, científicos optimistas como Carl Sagan sugirieron que la galaxia es una comunidad amigable que espera que crezcamos. Asumieron que las civilizaciones se expandirían, comunicarían y compartirían conocimientos de forma natural. Pero a medida que pasa el tiempo y el silencio se profundiza, el estado de ánimo en la comunidad científica ha cambiado. El silencio ya no se ve como una falta de datos. Está empezando a parecer un dato en sí mismo. Sugiere que hay algo que impide que la vida llegue a las estrellas o, peor aún, hay algo que elimina la vida que lo intenta. Esto nos lleva a la tercera teoría en nuestra espiral. El gran filtro propuesto por el economista Robin Hansen. Esta teoría argumenta que el camino desde la materia muerta hasta una civilización que viaja por las estrellas no es un camino llano. Es una carrera de obstáculos, y en algún lugar de ese camino hay un muro, una barrera tan difícil de cruzar que casi ninguna especie llega al otro lado. La evolución de la vida implica varios pasos difíciles. El surgimiento de la primera molécula reproductiva, el salto de células simples a células complejas, el desarrollo de la reproducción sexual, el surgimiento de la inteligencia y, finalmente, el desarrollo de tecnología capaz de realizar viajes interestelares. El gran filtro es uno de estos pasos. Es el paso donde la probabilidad cae a casi cero. Aquí está la parte aterradora. No sabemos dónde está el filtro. Solo hay dos posibilidades. Posibilidad 1. El filtro está detrás de nosotros. Quizás el salto a la vida compleja es increíblemente raro y somos los ganadores de la lotería. Somos especiales, únicos y estamos a salvo. Posibilidad 2. El filtro está delante de nosotros.
Quizás la vida comienza fácilmente. Quizás la inteligencia evoluciona en todas partes. Pero algo, la tecnología, la guerra, el agotamiento de los recursos o una ley de la naturaleza que aún no hemos descubierto, aniquila a las civilizaciones antes de que puedan colonizar la galaxia. Si el filtro está por delante, no somos especiales. Solo somos hombres muertos, caminando hacia un muro que ha matado a todos antes que nosotros. Esto lleva a una de las conclusiones más contraintuitivas de la ciencia moderna. Estamos buscando desesperadamente vida en Marte. Enviamos rovers para buscar microbios con la esperanza de demostrar que no estamos solos. Pero si entiendes el gran filtro, encontrar vida en Marte sería la peor noticia en la historia de la humanidad. Piensa en la lógica. Si encontramos bacterias simples en Marte, demuestra que el surgimiento de la vida es común. Significa que el primer paso no es el filtro. Si encontramos fósiles de organismos complejos, significa que el segundo paso no es el filtro. Cuanta más vida avanzada encontremos, más pasos tachamos de la lista de cosas difíciles que ya hemos sobrevivido. Y si la vida es común, pero el universo está vacío de civilizaciones, entonces el filtro debe estar en el futuro. El filósofo de Oxford, Nick Bostrom, lo llama esperanza. El silencio del cielo nocturno es dorado. Deberíamos rezar para que Marte sea una roca estéril y muerta. Deberíamos esperar que los océanos de Europa estén vacíos. Porque si la galaxia está llena de vida iniciada, pero desprovista de civilizaciones terminadas, implica que el juego está amañado. Implica que hay una trampa esperándonos en nuestra adolescencia tecnológica. Una trampa que tiene una tasa de éxito del 100% en detener a las especies para que no abandonen su planeta de origen. Cada descubrimiento de algas alienígenas acerca la probabilidad de nuestra propia extinción a la certeza. Pero, ¿qué pasa si no hay un filtro interno? ¿Qué pasa si las civilizaciones superan la era nuclear, resuelven sus problemas climáticos y dominan los viajes espaciales? ¿Qué pasa si la galaxia en realidad está llena de flotas avanzadas e imperios antiguos? Eso nos lleva a una teoría aún más oscura, una que convierte el silencio de una tragedia en una estrategia. Teoría número 4. El bosque oscuro. Popularizada por el autor de ciencia ficción, Liu Cixin, pero arraigada en la teoría de juegos y el dilema del prisionero, esta hipótesis despoja toda la moralidad humana y mira la sociología cósmica a través de la lente de la pura supervivencia. Comienza con dos axiomas simples. Primero, la supervivencia es la necesidad principal de cualquier civilización. Segundo, las civilizaciones crecen y se expanden, pero la cantidad total de materia en el universo permanece constante. Esto crea un juego de suma cero a escala galáctica, pero hay un giro, la cadena de sospecha. En la Tierra, si te encuentras con un extraño en el bosque, puedes hablar, puedes establecer confianza. En el espacio, las distancias son demasiado vastas. La comunicación lleva años o siglos. No puedes saber si la otra civilización es pacífica o agresiva. No puedes saber si están mintiendo. Y debido a que la tecnología avanza exponencialmente, una civilización débil hoy podría convertirse en una superamenaza mañana. No puedes permitirte esperar y ver. Analicemos profundamente la lógica del bosque oscuro, porque desafía el núcleo mismo de nuestro optimismo. Solemos proyectar nuestros propios valores humanos modernos en el cosmos. Asumimos que una civilización lo suficientemente avanzada como para viajar por las estrellas también debe ser moralmente avanzada, pacífica, curiosa y diplomática. Asumimos que la barbarie es una fase que las especies superan.
La teoría del bosque oscuro argumenta que esto es un error fatal. Sugiere que la moralidad es un lujo de la abundancia y las distancias cortas. En las frías matemáticas de la supervivencia cósmica, la moralidad es una debilidad. Imagina un vasto bosque completamente oscuro por la noche. Está en silencio, pero no está vacío. El bosque está lleno de cazadores armados, acechando entre los árboles como fantasmas. Apartan suavemente las ramas que bloquean su camino, tratando de no hacer ruido. Incluso controlan su respiración. ¿Por qué? Porque el bosque está abarrotado. En todas partes hay otros cazadores. Y en este bosque hay una regla. Si encuentras otra vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un bebé indefenso, un anciano tambaleante, un hada o un dios, solo hay una cosa que puedes hacer: eliminarlo. ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué no decir hola? Por la cadena de sospecha. Si ves a otro cazador, no puedes conocer sus intenciones. Podría parecer pacífico, pero podría estar escondiendo un arma. Incluso si es pacífico ahora, podría no serlo en 100 años. E incluso si es pacífico para siempre, consume recursos que necesitas para sobrevivir. Pero aquí está la variable crucial. La tecnología crea una explosión tecnológica. En tiempo cósmico, 100 años no es nada. Una civilización que es primitiva hoy podría descubrir un avance en la física mañana y superarte. Si revelas tu posición a una civilización menor, estás apostando la existencia de toda tu especie a su gratitud futura. Esa es una apuesta que ninguna especie racional haría. El movimiento más seguro y matemático es siempre atacar primero, limpiar la amenaza potencial antes de que pueda convertirse en una real. En este escenario, el silencio del universo no se debe a que no haya nadie ahí fuera. El universo está en silencio porque todos se esconden. Cada civilización que fue ruidosa, cada especie que transmitió su ubicación, cada cultura que intentó ser amigable, ya ha sido eliminada. Las que quedan son las silenciosas, las paranoicas, las que escuchan pero nunca hablan. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Durante el último siglo, la humanidad ha estado encendiendo una hoguera en medio de este bosque oscuro. Hemos estado lanzando ondas de radio al espacio profundo. Hemos enviado mapas de nuestro sistema solar en las sondas Voyager. Hemos enviado señales de alta potencia a cúmulos estelares diciendo literalmente: estamos aquí, venid a buscarnos. Para una civilización del bosque oscuro, no parecemos exploradores, parecemos idiotas, o peor, parecemos un virus caótico en rápida expansión que necesita ser desinfectado antes de que descubramos cómo saltar al hiperespacio. La implicación más aterradora de la teoría del bosque oscuro es que la razón por la que aún no hemos sido destruidos no es porque estemos solos, es porque la señal aún no ha llegado al cazador más cercano. O quizás sí. Y el proyectil que viaja a una velocidad cercana a la de la luz ya está en camino. No lo veríamos venir. Al igual que con el falso vacío, el final llegaría en 1900. Silencio. Considera la historia del contacto en la Tierra. Cuando los españoles llegaron a las Américas o los británicos a Australia, la brecha tecnológica era pequeña en comparación con las escalas cósmicas. Mosquete contra arco, acero contra piedra. Y sin embargo, el resultado fue casi siempre el colapso de la civilización más débil. Ahora, imagina una brecha de 1 millón de años de evolución. La interacción no sería una guerra, sería un control de plagas. No somos los negociadores en este escenario, somos los insectos. Y el silencio que oímos, ese es el sonido de un universo conteniendo la respiración, aterrorizado de ser encontrado. Si el bosque oscuro suena demasiado abstracto,
un juego de sombras psicológicas jugado por civilizaciones biológicas paranoicas. Eliminemos la biología. Eliminemos el miedo, la política y la vacilación. Reemplacemos a los cazadores alienígenas con algo frío, matemático e infinito. Esto nos lleva a la hipótesis de Berserker o la teoría de las sondas autorreplicantes de von Neumann. Esta es posiblemente la forma más eficiente de esterilizar una galaxia y no requiere ira ni odio, solo una única línea de código. El concepto comienza con el matemático John von Neumann, uno de los padres de la computación. Calculó que la forma más efectiva de explorar o conquistar el universo no es construir una flota masiva de naves espaciales. Eso es demasiado caro y lento. La forma inteligente es construir una nave, una única sonda autónoma con 3 capacidades: propulsión, minería y una impresora 3D. Lanzas esta sonda a un sistema estelar cercano. Llega, encuentra un asteroide, extrae las materias primas y usa su plano para construir 2 copias de sí misma. Esas 2 copias vuelan a 2 estrellas más. Construyen 4, luego 8, luego 16. Esta es una curva de crecimiento exponencial. Las matemáticas son asombrosas, incluso si las sondas viajan a solo el 5% de la velocidad de la luz, e incluso si tardan 500 años en replicarse en cada parada, saturarían por completo la Vía Láctea en aproximadamente 4 millones de años. En tiempo cósmico, 4 millones de años es un abrir y cerrar de ojos. La galaxia tiene 13.000 millones de años. Esto significa que si incluso una civilización en la historia de la Vía Láctea decidiera hacer esto, sus sondas ya deberían estar aquí. Deberían estar en todas partes, en cada luna, cada asteroide, orbitando cada estrella. Entonces, ¿por qué es esta una teoría de terror? ¿Debido al error de programación o al protocolo de seguridad? Imagina que una civilización crea estas sondas con una instrucción defensiva: preservar nuestra especie. Para una IA lógica, la mejor manera de garantizar la seguridad de sus creadores es eliminar a cualquier rival potencial antes de que pueda convertirse en una amenaza. La sonda llega a un sistema estelar, escanea en busca de ondas de radio, de estructuras, de firmas de calor organizadas. Si el sistema está muerto, se replica y sigue adelante. Si encuentra vida primitiva, animales, peces, microbios, los ignora. Pero si encuentra una civilización que comienza a usar la radio, a dividir el átomo o a lanzar cohetes, activa el protocolo de limpieza. El terror de la hipótesis de Berserker es que los creadores originales podrían estar muertos hace mucho tiempo. Podrían haber lanzado las sondas hace 1.000 millones de años y luego haberse extinguido por una plaga o una guerra civil. Pero a la máquina no le importa. Es un sistema fantasma que sigue funcionando en un bucle antiguo, barriendo la galaxia como una cortadora de césped. No nos odia. No quiere nuestra agua ni a nuestras mujeres. Simplemente nos clasifica como un peligro potencial de tipo 2 e inicia el procedimiento de esterilización para despejar el tablero. Durante décadas nos hemos estado preguntando por qué los extraterrestres no nos han visitado. La teoría de Berserker sugiere que sí lo han hecho. Podrían estar sentados en la nube de Oort ahora mismo, o enterrados bajo el polvo de la luna, en un modo de reposo latente. Están esperando un desencadenante específico. Quizás el desencadenante sea un cierto nivel de consumo de energía. Quizás sea la firma de un motor de curvatura. O quizás, aterradoramente, fue nuestra primera transmisión de radio de alta potencia en el siglo XX. Podríamos haber activado ya el cable de alarma, y la señal se está procesando actualmente a través de las puertas lógicas de una máquina
que ha estado dormida durante 10 millones de años, despertando para hacer el único trabajo que conoce: apagar el ruido de nuevo. Hay un fallo en las teorías del bosque oscuro y de Berserker, y puede que lo hayas notado. Asumen una galaxia estática, donde las civilizaciones se quedan en casa y se esconden. Pero seguramente en algún lugar, alguna civilización sería ambiciosa. Algunas especies querrían expandirse, colonizar, apoderarse de tanto territorio como fuera posible. Aquí es donde entra en juego el modelo de los alienígenas acaparadores, propuesto por el economista Robin Hansen en 2021. Invierte por completo la lógica de la paradoja de Fermi y ofrece una conclusión que de alguna manera es aún más desoladora que el silencio. El modelo utiliza la física estadística para simular cómo se comportarían realmente las civilizaciones. Argumenta que hay dos tipos de civilizaciones: las tranquilas, que se quedan en casa, se extinguen o trascienden a la realidad virtual, y las acaparadoras, que se expanden agresivamente. Las acaparadoras son las únicas que importan, porque cambian la estructura del universo. Se expanden en burbujas, moviéndose cerca de la velocidad de la luz, convirtiendo toda la materia que encuentran en computadoras, hábitats o estructuras de energía. Si los alienígenas acaparadores existen, se verían como vastas esferas en expansión de materia reorganizada, comiéndose el universo. Entonces, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué el cielo nocturno no está lleno del calor residual de sus esferas de Dyson? El modelo de Hansen da una respuesta escalofriante basada en el sesgo de selección. La única razón por la que existimos para hacer esta pregunta es que casualmente evolucionamos en uno de los pocos bolsillos vacíos de espacio que aún no han sido comidos. Piensa en el universo como una placa de Petri, donde está creciendo moho. El moho comienza como pequeños puntos, civilizaciones que se expanden en círculos. Finalmente los círculos se tocan y cubren toda la placa. Si eres un microbio nacido dentro del moho, no te preguntas dónde está el moho. Eres parte de él. Pero si eres un microbio nacido en la parte limpia y vacía de la placa, miras a tu alrededor y dices: oye, parece bastante vacío aquí. Ves el vacío solo porque estás viviendo en la breve ventana de tiempo antes de que el moho te alcance. Las matemáticas del modelo de los alienígenas acaparadores predicen exactamente dónde estamos. Sugiere que los humanos han aparecido excepcionalmente temprano en la historia del universo. ¿Por qué temprano? Porque más adelante no quedará espacio vacío para que evolucione una nueva especie. Estamos viviendo en las últimas horas de tranquilidad antes de que los vecinos se muden. El modelo incluso predice el tamaño de las burbujas y su velocidad. Sugiere que estas masivas civilizaciones alienígenas están ahí fuera, justo más allá de nuestro horizonte visual, expandiéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Se apresuran hacia nosotros desde todos los lados. La razón por la que aún no los vemos es que la luz de su actividad tarda en llegar a nosotros. Pero los muros se están cerrando. No somos los amos del universo. Somos una anomalía que crece en las grietas entre superpotencias. Y la fecha límite es real. Tenemos una cantidad limitada de tiempo, quizás unos cientos de millones de años, quizás mucho menos, para convertirnos en acaparadores nosotros mismos, o seremos sobrescritos por una civilización que comenzó el juego 1000 millones de años antes que nosotros. Estamos solos por ahora, pero no porque el universo esté muerto. Estamos solos porque el tsunami aún no ha golpeado la orilla. Hagamos una pausa
y miremos la síntesis de esta espiral de silencio hostil. Comenzamos con el gran filtro. Podríamos estar condenados por la naturaleza. Pasamos al bosque oscuro. Nos escondemos de los cazadores. Consideramos a los berserkers, máquinas de limpieza automatizadas. Y terminamos con los alienígenas acaparadores. Los muros se están cerrando. Fíjate en el patrón. Todas estas teorías intentan explicar un único punto de datos: el silencio. Y cada una de las explicaciones que funciona matemáticamente conduce a la misma conclusión: la humanidad está en peligro extremo. Solemos pensar en el contacto como un momento de asombro. Películas de Spielberg, luces brillantes, tomarse de la mano. Pero el consenso científico de estas teorías pinta el contacto no como un apretón de manos, sino como una colisión. Si el bosque oscuro es real, el contacto significa la muerte. Si los berserkers son reales, el contacto significa esterilización. Si los alienígenas acaparadores son reales, el contacto significa asimilación o desplazamiento. No hay ningún escenario en estos modelos en el que una civilización superior baje a curar el cáncer y nos enseñe a construir motores de curvatura por la bondad de sus corazones. Esa es una proyección de la esperanza humana, no un reflejo de la realidad cósmica. Esta toma de conciencia nos obliga a reevaluar nuestra estrategia como especie. En este momento estamos gritando al vacío. METI, mensajería a la inteligencia extraterrestre. Estamos enviando mapas, estamos buscando señales. Pero si alguna de estas teorías es correcta, esto es el equivalente a un pajarito piando en una jungla llena de víboras. El silencio no es un problema a resolver, es una protección a ser apreciada. Pero hay un giro que nos une a la siguiente espiral. ¿Y si el silencio no es físico? ¿Y si la razón por la que no vemos extraterrestres no es porque se esconden y no porque están muertos? ¿Y si están en todas partes, justo delante de nuestras narices, pero literalmente no podemos verlos? Piensa en una hormiga caminando sobre una placa de circuito de un ordenador portátil. La hormiga puede ver el material verde, puede sentir el calor, puede tocar las trazas de cobre. Pero, ¿sabe la hormiga que está caminando sobre un ordenador? ¿Entiende el Internet que fluye bajo sus patas? No, carece de la interfaz cognitiva para percibir la realidad de la autopista de la información. Ve un paisaje de terreno muerto. Miramos el universo y vemos rocas muertas, nubes de gas y espacio vacío. Pero quizás esa sea solo nuestra interfaz. Quizás la galaxia es una bulliciosa red de información, una construcción hiperavanzada, y nosotros somos solo las hormigas arrastrándonos por la placa base, convencidos de que el silencio de los chips significa que no hay inteligencia allí. Esta posibilidad implica que el problema no está en las estrellas, el problema está en nuestros ojos. Y eso nos lleva a la tercera espiral, la prisión ilusoria. Estamos cruzando un umbral ahora. Hasta este punto el terror ha sido externo. Temíamos el colapso del vacío, la infección de los Strangelets, la invasión de los alienígenas. Pero en esos escenarios, al menos tú eras real. Tus ojos te decían la verdad sobre la forma del peligro. La explosión era real. El láser era real. Pero las teorías en las que estamos a punto de entrar desafían algo mucho más fundamental. Desafían la validez de tu propia percepción. Pregúntate, ¿cómo sabes cómo es el mundo? No interactúas con el mundo directamente. Tienes sentidos. Tus ojos detectan fotones, pequeños paquetes de energía. Tus oídos detectan ondas de compresión en el aire. Tu piel detecta la repulsión electrostática. Estos sensores envían señales eléctricas a lo largo de cables húmedos, nervios, a una bóveda oscura y silenciosa
llamada tu cráneo. Dentro de esa bóveda, tu cerebro decodifica las chispas y reconstruye una película en 3D en tiempo real. A esa película la llamas realidad. Pero una película no es la cosa que filma. Un mapa no es el territorio. Durante siglos, filósofos como Descartes y Kant nos advirtieron sobre esta brecha. Pero la ciencia moderna ha convertido esa advertencia filosófica en una prueba matemática. Asumimos que la evolución ha afinado nuestros sentidos para mostrarnos la verdad. Asumimos que si un tigre se acerca, necesitamos ver al tigre exactamente como es para sobrevivir. Confiamos en que la selección natural favorece la precisión. Ver el mundo como es parece una ventaja de supervivencia. Pero ¿qué pasa si esa suposición es completamente errónea? ¿Y si ver la verdad es en realidad una desventaja? ¿Y si la forma específica en que percibes el espacio, el tiempo y los objetos es una interfaz de usuario simplificada y reducida, diseñada para ocultarte la compleja y aterradora verdad, solo para que no te vuelvas loco tratando de procesarla? La siguiente teoría argumenta exactamente eso. Dice que el espacio-tiempo no es el escenario en el que vivimos, es un casco que llevamos puesto y no tenemos idea de cómo quitárnoslo. Esta es la teoría de la interfaz de la percepción, defendida por el científico cognitivo Donald Hoffman. Se basa en rigurosas simulaciones de la teoría de juegos evolutivos. La pregunta que Hoffman se hizo fue simple. ¿La selección natural favorece a los organismos que ven la realidad tal como es? Realizó miles de simulaciones evolutivas con organismos artificiales. Algunos fueron programados para ver la verdad, la estructura completa del mundo objetivo, sea cual sea. Otros fueron programados para ver la aptitud, símbolos simples que los guían hacia la comida, y lejos del peligro sin revelar la estructura subyacente. Los resultados fueron impactantes. En casi todas las simulaciones, los organismos que vieron la verdad se extinguieron. Los organismos que vieron la aptitud, los símbolos simples y mentirosos, sobrevivieron y prosperaron. ¿Por qué? Porque ver la verdad es caro. Requiere demasiada potencia de cálculo. Calcular la posición de cada campo cuántico y fotón es un desperdicio de energía. Cuando todo lo que necesitas saber es ¿puedo comerlo o me comerá a mí? Hoffman usa la metáfora de un escritorio de computadora. Mira el icono de un archivo en tu portátil. Es azul, rectangular, y se encuentra en la esquina. Ahora pregunta, ¿el archivo es realmente azul? ¿Es realmente rectangular? No. El archivo es una cadena de ceros y unos almacenados en un disco magnético. Si la computadora te mostrara la verdad, los bits en bruto, nunca podrías usarla. La interfaz de escritorio es útil precisamente porque oculta la verdad. Te miente para que la computadora sea utilizable. La teoría sugiere que el espacio-tiempo es nuestro escritorio. Los objetos físicos, una manzana, un coche, un planeta, son solo iconos. Cuando ves una serpiente, no estás viendo la cosa en sí misma. Estás viendo un icono de escritorio simplificado que significa peligro, no tocar. Hemos evolucionado para tomar estos iconos en serio. Si arrastras el archivo a la papelera, pierdes tu trabajo. Si tocas la serpiente, mueres. Pero estamos cometiendo un error fatal si los tomamos literalmente. Esto significa que el universo no está hecho de espacio y tiempo. El espacio y el tiempo son solo la estructura de datos de la interfaz específica de nuestra especie. Si pudieras quitarte el casco de la percepción humana, el espacio se desvanecería, el tiempo se disolvería, los objetos desaparecerían. ¿Qué quedaría? Hoffman sugiere un reino de agentes conscientes, una vasta red de conciencias interactuantes que no podemos comprender.
Estamos atrapados en una simulación de realidad virtual creada por nuestro propio ADN. Y la parte más aterradora, la ciencia es el estudio de la interfaz. Cuando usamos microscopios o telescopios, solo estamos mirando los píxeles del escritorio más de cerca. No estamos saliendo de la pantalla. Estamos analizando la interfaz de usuario de un juego, pensando que estamos analizando el código de la máquina. Estamos ciegos a la verdadera naturaleza de la realidad y siempre lo estaremos. Profundicemos en la teoría de la interfaz, porque las implicaciones a menudo se malinterpretan como mero escepticismo filosófico. La gente lo oye y piensa, vale, así que mi rojo puede no ser tu rojo. Pero el teorema de la aptitud supera a la verdad, FBT, de Donald Hoffman, es mucho más agresivo que eso. Es un arma matemática apuntada al corazón de nuestra confianza en el mundo físico. El teorema se basa en la teoría de juegos evolutivos. Imagina un algoritmo genético. Tienes un mundo con verdad. Digamos, la cantidad de agua en un lugar específico. Tienes organismos que necesitan agua para sobrevivir. El organismo A tiene un sistema sensorial sintonizado con la verdad. Ve la cantidad exacta de agua. Ve la estructura molecular, la pureza y el volumen preciso. Para procesar esto, su cerebro quema 1000 unidades de energía. El organismo B tiene un sistema sensorial sintonizado con la aptitud. No ve agua ni moléculas, solo ve un código de colores. Verde significa suficiente agua para vivir. Rojo significa que morirás. No sabe qué hay allí, solo cómo afecta a la supervivencia. Para procesar este simple código de colores, su cerebro quema solo 10 unidades de energía. ¿Quién gana? En una carrera evolutiva, el organismo B domina. Es más rápido, más eficiente y menos propenso a la parálisis por análisis. El organismo A, agobiado por la pesada carga computacional de procesar la realidad, muere de hambre o es devorado. Durante miles de generaciones, los que ven la verdad son eliminados del acervo genético. Los usuarios de la interfaz heredan la Tierra. Según las matemáticas, la probabilidad de que una especie evolucione para ver la realidad objetiva es precisamente 0. No baja, 0. Esto lleva a una conclusión aterradora sobre nosotros. Somos los descendientes de los ganadores. Eso significa que somos los descendientes de los delirantes. Cada cosa que ves, la silla en la que estás sentado, la pantalla que estás viendo, la mano que sostienes, no es real. Es un truco simplificado y comprimido de datos. Piensa en un personaje de Grand Theft Auto. Vive en una ciudad con coches, edificios y puestas de sol. Para él, el coche es un objeto sólido, pero en realidad, en la placa de circuito de la consola no hay coche. Solo hay un flujo de cambios de voltaje en un chip de silicio. El coche es una interfaz de usuario para el jugador. Ahora pregúntate, ¿el personaje de GTA sabe sobre la placa de circuito? ¿Puede usar la ciencia del juego, midiendo la velocidad del coche, pesando el coche para descubrir la placa de circuito? No. Su ciencia se limita a la interfaz. Hoffman argumenta que estamos exactamente en esta posición. Nuestra física, las leyes de Newton, la relatividad de Einstein, es solo la física del coche. Describe las reglas de la interfaz. No nos dice nada sobre la placa de circuito, los agentes conscientes que ejecutan la simulación por debajo. Estamos atrapados en una prisión fácil de usar, estudiando las paredes de nuestra celda y llamándola el universo. Si la teoría de la interfaz es cierta, si el espacio-tiempo es solo un casco, entonces deberíamos esperar ver fallos. Cada videojuego, cada simulación, cada interfaz de usuario tiene límites. Si haces zoom demasiado cerca en una foto digital, ves píxeles. La imagen se descompone.
La curva suave de una cara se convierte en una escalera irregular de cuadrados. ¿Tiene nuestro universo píxeles? ¿Se descompone cuando miramos demasiado de cerca? Sí, lo llamamos mecánica cuántica. Durante un siglo, los físicos se han estado golpeando la cabeza contra la pared, tratando de explicar por qué las reglas del universo cambian tan drásticamente a escala micro. En nuestro mundo cotidiano, la interfaz macroscópica, las cosas son definidas. Una taza está sobre la mesa, la mires o no. Pero haz zoom a la escala atómica, el nivel de píxeles, y las cosas se vuelven extrañas. Un electrón no tiene una posición definida. Existe en una superposición de probabilidades. Está en todas partes y en ninguna parte a la vez. Solo se fija en una posición definida cuando lo mides. Este es el famoso efecto del observador. ¿Por qué el acto de medir obliga al universo a tomar una decisión? Bajo el modelo físico estándar, esto es un misterio. Implica que la conciencia o el equipo de medición tiene un poder mágico, pero bajo la teoría de la interfaz tiene perfecto sentido. Piensa de nuevo en un videojuego. Para ahorrar potencia de procesamiento, la computadora no renderiza todo el mundo a la vez. Solo renderiza la habitación en la que estás. El mundo a tu espalda no existe. Es solo código potencial esperando a ser cargado. Cuando giras la cabeza, cuando observas, el motor renderiza rápidamente los gráficos. La mecánica cuántica se comporta exactamente como un motor de carga diferida. Un electrón no tiene una posición hasta que lo miras, porque el sistema aún no ha renderizado esa parte de la interfaz. Ahorra recursos manteniendo el electrón como una nube de probabilidad, un trozo de código, hasta que un jugador necesita interactuar con él. La extrañeza de la física cuántica no es un misterio, es un artefacto de la simulación. Es el momento en que nos topamos con el límite de resolución de nuestro casco. Estamos viendo los píxeles, estamos viendo el universo almacenando en buffer, pero los fallos empeoran. No es solo que las cosas estén pixeladas, es que la lógica del juego parece romper las reglas de causa y efecto. Esto nos lleva al experimento más incómodo de la historia de la física, el teorema de Bell. Para entender el horror aquí, tenemos que volver a Einstein. Einstein odiaba la mecánica cuántica. Odiaba la idea de que las cosas sucedieran al azar o que el universo dependiera de la observación. Creía en el realismo. Los objetos existen independientemente de nosotros y la localidad. Los objetos solo pueden ser influenciados por cosas que están justo al lado de ellos o por señales que viajan a la velocidad de la luz. Famosamente dijo: Dios no juega a los dados, y me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no la estoy mirando. Einstein propuso que la mecánica cuántica era incompleta. Pensó que debía haber variables ocultas, notas secretas dentro de las partículas, que les dijeran qué hacer, que simplemente no podemos leer todavía. En 1964, el físico John Bell ideó una forma de probar esto. Creó una desigualdad matemática, la desigualdad de Bell, que podría actuar como juez. Aquí está la configuración. Tomas dos partículas entrelazadas, las separas por una vasta distancia, mides el spin de una instantáneamente. La otra conoce la medición y alinea su spin en consecuencia. Si Einstein tenía razón, realismo más localidad. Los resultados de estas mediciones deberían seguir un cierto patrón estadístico. Las variables ocultas asegurarían que los números sumaran de una manera sensata. Pero cuando finalmente se realizaron los experimentos por Clauser, Aspect y Zeilinger, quienes ganaron el premio Nobel en 2022, los números no cuadraron.
violaron la desigualdad de Bell. Este resultado es catastrófico para nuestro sentido común. Nos deja con solo dos opciones, y ambas son aterradoras. Opción A: renunciamos a la localidad. Esto significa que las partículas pueden comunicarse instantáneamente a través del universo más rápido que la luz, rompiendo el límite de velocidad cósmico. Implica que el universo es una gigantesca mancha interconectada donde la separación es una ilusión. Opción B: renunciamos al realismo. Esto significa que las partículas literalmente no tenían un spin antes de que las midiéramos. La luna realmente no está allí cuando no la miras. Creamos la realidad al mirarla. La mayoría de los físicos de hoy aceptan la opción B o una mezcla. Aceptan que el universo no es real de la manera que pensábamos. Pero hay una tercera opción, un candidato sorpresa que salva el realismo, pero a un precio terrible. Es la trampilla lógica que conduce al siguiente nivel de nuestra espiral. La tercera opción se llama superdeterminismo. ¿Recuerdas la configuración del experimento de Bell? Alice mide la partícula A y Bob mide la partícula B. Asumimos que Alice es libre de elegir cómo configura su detector. Asumimos que su elección es independiente de la historia de las partículas. Esta suposición se llama independencia estadística. Es la base de toda la ciencia. Si pruebas un medicamento, asumes que los pacientes no conspiraron con el virus de antemano. Pero ¿qué pasa si esa suposición es incorrecta? El superdeterminismo argumenta que no hay aleatoriedad, pero va más allá. Argumenta que todo, absolutamente todo, está correlacionado porque todo comparte el mismo pasado, el Big Bang. En esta teoría, la forma en que Alice elige configurar su detector se determinó hace 13.8 mil millones de años. El estado de la partícula que está midiendo también se determinó hace 13.8 mil millones de años. Y aquí está el truco. El universo conspiró para asegurarse de que esas dos cosas coincidieran perfectamente. Piénsalo como una película. En una película, el detective decide abrir la puerta roja. Detrás de la puerta roja, el asesino está esperando. ¿El detective era libre de abrir la puerta azul? No. El guión se escribió hace meses. El asesino fue colocado detrás de la puerta roja porque el guionista sabía que el detective la abriría. La elección del detective y la ubicación del asesino no son independientes. Están correlacionadas por el guión. Si el superdeterminismo es cierto, el universo es un guión de película. La razón por la que se viola la desigualdad de Bell no es porque las partículas estén enviando señales mágicas más rápido que la luz. Es porque las partículas y los físicos son marionetas que bailan con los mismos hilos. El universo sabía en el momento del Big Bang. Esto resuelve el misterio cuántico perfectamente. Salva el realismo de Einstein. La luna está realmente allí. Salva la localidad. No hay magia más rápida que la luz. Las matemáticas funcionan maravillosamente. Pero el precio es la aniquilación total y absoluta del libre albedrío. No solo en un sentido filosófico, sino en un sentido físico. Miremos realmente el horror del superdeterminismo. No estamos hablando de determinismo estándar, donde A causa B causa C. Estamos hablando de un universo que está hiperafinadamente sintonizado para engañarnos. Si esta teoría es cierta, entonces todo el método científico es una mentira. La ciencia se basa en la idea de que podemos hacerle una pregunta a la naturaleza. Montamos un experimento, preguntamos, y la naturaleza da un resultado, una respuesta. Pero en un universo superdeterminista, no estamos haciendo una pregunta. Estamos recitando líneas. El universo nos obliga a montar el experimento de una manera específica y luego
obliga al resultado a verse de una manera específica para crear la ilusión de una ley de la física. Es como un juego de cartas amañado. Crees que estás eligiendo una carta al azar, pero el mago te obliga a elegir el as de picas. Luego revela el as de picas y dices, ¡wow, magia! En esta analogía, el universo es el mago. Nos obliga a construir el gran colisionador de hadrones. Obliga a las partículas a colisionar de cierta manera. Escribimos el modelo estándar en nuestros libros de texto, pensando que descubrimos una verdad, pero no descubrimos nada. Solo vimos la escena desarrollarse exactamente como estaba codificada al principio de los tiempos. Esto implica un nivel de conspiración en las leyes de la naturaleza que roza lo demoníaco. ¿Por qué el universo se tomaría tantas molestias para crear la ilusión de la aleatoriedad cuántica? ¿Por qué simular la violación de las desigualdades de Bell solo para engañar a Alice y Bob? Físicos como Sabine Hossenfelder argumentan que no deberíamos tomarlo como algo personal. No es una conspiración, es solo que todo está interconectado. No puedes separar al observador del sistema, pero para la mente humana es aterrador. Significa que no eres un agente consciente, como sugirió Hoffman. Eres un biorobot. Tu sensación de decidir desplazarte hacia abajo o tomar un sorbo de café es una alucinación química. Los átomos de tu cerebro estaban bloqueados en esa trayectoria antes de que la Tierra se formara. Eres un pasajero en tu propio cuerpo, viendo un video de una vida que ya ha sido vivida. Estás atrapado en un guión que no puedes leer, representando un drama que no entiendes para una audiencia de cero. Y si crees que esa es la pérdida última del yo, solo espera. Porque la siguiente espiral te quita incluso la certeza de tu propia existencia. Si el universo es un guión, ¿quién dice que el guión tiene que tener sentido o que tiene que ser largo? Bienvenido a la cuarta espiral, la disolución del yo, donde hacemos la pregunta, ¿eres siquiera real o eres solo una fluctuación aleatoria en el vacío? Hemos llegado a la espiral final. Hemos desmantelado la seguridad del terreno físico, la desintegración del vacío, la seguridad de nuestro vecindario cósmico, el bosque oscuro, y la seguridad de nuestro propio libre albedrío, el superdeterminismo. Pero nos hemos aferrado a una suposición. Asumimos que somos reales. Asumimos que incluso si somos marionetas, hay una historia consistente detrás de nosotros, un Big Bang, una evolución de estrellas, un linaje biológico que llevó a este momento. Creemos en la historia del universo, pero las leyes de la termodinámica tienen una historia muy diferente que contar. Y esta historia sugiere que tu existencia, tus recuerdos, tu cuerpo, este mismo momento es estadísticamente imposible. Para entender por qué, tenemos que hablar de la entropía. Ludwig Boltzmann, el físico austriaco que se suicidó en 1906, en parte porque sus ideas fueron rechazadas por el establishment, nos dio una visión aterradora de la naturaleza del tiempo. Se dio cuenta de que el tiempo es solo una medida de las cosas que se vuelven más desordenadas. La entropía es una medida del desorden, o más exactamente, una medida de la información oculta. Piensa en una taza de café caliente. El calor se concentra en el líquido. Este es un estado ordenado, de baja entropía. Déjala sobre la mesa. El calor se extiende por la habitación hasta que el café tiene la misma temperatura que el aire. Este es un estado desordenado, de alta entropía. La regla crucial del universo, la segunda ley de la termodinámica, dice que la entropía siempre aumenta. Las cosas van naturalmente del orden al caos. El café se enfría. Los castillos se desmoronan en arena.
las estrellas se consumen en cenizas frías. Nunca ves un montón de arena saltar espontáneamente y formar un castillo. Nunca ves café frío recoger espontáneamente calor del aire y hervir. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de formas de ser un montón de arena, pero solo una forma de ser un castillo. El universo se desplaza naturalmente hacia el estado con más posibilidades, el caos. Esto conduce a un problema masivo llamado la hipótesis del pasado. Si el universo se mueve naturalmente hacia el caos, eso significa que en el pasado debe haber estado más ordenado. Si rebobinas el reloj hasta el Big Bang, el universo debe haber comenzado en un estado de entropía increíblemente baja, un estado de orden cristalino perfecto. Ese número es tan grande que no podrías escribirlo si convirtieras cada átomo del universo en un cero. Entonces, tenemos un misterio. ¿Por qué comenzamos con un orden tan perfecto? La cosmología estándar dice que no lo sabemos, simplemente lo hizo. Pero la mecánica estadística dice que eso es extremadamente improbable. Es mucho más probable que estemos confundiendo el pasado con una fluctuación. Y esto nos lleva al borde del abismo. Porque si la naturaleza odia el orden y tú eres un organismo altamente ordenado, entonces la naturaleza probablemente no te hizo de la manera difícil a través de miles de millones de años de evolución. Probablemente te hizo de la manera fácil. Echemos un vistazo a la manera fácil. El universo se está expandiendo. Eventualmente, todas las estrellas morirán. Los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking. El universo entrará en la era de la muerte térmica. Será un vasto vacío frío y vacío lleno de nada más que fotones de baja energía y energía del vacío. Este es el estado de máxima entropía. Equilibrio. El café se ha enfriado por completo. Nada debería volver a suceder. Pero la mecánica cuántica prohíbe la nada. Incluso en un vacío perfecto hay fluctuaciones cuánticas. Las partículas aparecen y desaparecen de la existencia. La energía tiembla. Por lo general, estas fluctuaciones son pequeñas. Un par de electrones aparece y desaparece. Pero dado un tiempo infinito, suceden cosas extrañas. Si esperas lo suficiente, una fluctuación aleatoria será lo suficientemente grande como para ensamblar un solo átomo de hidrógeno. Si esperas aún más, billones y billones de años, una fluctuación ensamblará accidentalmente una molécula de agua. Es como el teorema del mono infinito. Dale a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, y eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. No porque sea un escritor, sino porque está golpeando teclas al azar. Y eventualmente la secuencia T debe aparecer. Ahora aplica esto a la muerte térmica. El universo pasará una eternidad en este estado vacío. La era de las estrellas donde vivimos ahora es solo un pequeño destello en el panorama. La era del vacío dura para siempre. Como dura para siempre, las fluctuaciones cuánticas de los monos tienen infinitos intentos de escribir algo. Eventualmente, puramente por casualidad, una fluctuación organizará los átomos en una proteína, eventualmente en una célula, eventualmente en un cerebro humano. Esto no requiere evolución, ni padres, ni luz solar, ni Big Bang. Solo átomos chocando al azar en la oscuridad durante una eternidad, hasta que accidentalmente encajan en la forma de un cerebro. La física llama a esto una fluctuación térmica. Ahora, aquí están las matemáticas aterradoras. ¿Qué es más difícil de escribir? Un universo entero con miles de millones de galaxias, billones de estrellas y miles de millones de años de historia detallada, o solo un único cerebro flotando en el espacio. La entropía nos dice que lo más pequeño o más probable es.
Crear un universo entero de orden, el escenario del Big Bang, es increíblemente caro. Cuesta mucha suerte. Crear un cerebro de Boltzmann, es extraño, pero es exponencialmente más barato que crear un Big Bang. Por cada universo que evoluciona la vida de la manera normal, el vacío debería escupir billones y billones de cerebros de Boltzmann espontáneos. Esta es la paradoja del cerebro de Boltzmann. Si nuestras teorías de la termodinámica y la mecánica cuántica son correctas, entonces la gran mayoría de los observadores en la historia de la existencia no son seres biológicos que evolucionaron en planetas. Son cerebros incorpóreos que fluctuaron fuera del caos durante unos segundos. Estos cerebros están completos. Vienen precargados con recuerdos. Recuerda, los recuerdos son solo patrones físicos de neuronas. Si la fluctuación ensambla los átomos correctamente, el cerebro pensará que tiene un pasado. Recordará haber nacido. Recordará haber ido a la escuela. Recordará haber desayunado esta mañana. Pero ninguna de esas cosas sucedió. El cerebro se formó hace un segundo en el vacío profundo. Existe durante unos segundos, quizás lo suficiente como para pensar un solo pensamiento. Vaya, este video sobre teorías aterradoras es interesante. Y luego la fluctuación se disuelve y el cerebro se congela o se dispersa de nuevo en el vacío. Ahora eres una persona racional. Dices, bueno, esa es una teoría genial, pero sé que no soy un cerebro de Boltzmann. Puedo mirar a mi alrededor. Veo una habitación, veo paredes, tengo una historia de vida coherente. Pero aquí es donde la trampa se cierra de golpe. Un cerebro de Boltzmann también ve una habitación. ¿Por qué? Porque la fluctuación no solo creó el cerebro, creó las entradas sensoriales que alimentan el cerebro, o creó un cerebro con la alucinación de una habitación codificada en su corteza visual. No hay absolutamente ningún experimento físico que puedas realizar para demostrar que no eres un cerebro de Boltzmann. Comprueba tu pulso. La fluctuación creó la sensación de un pulso. Mira un reloj. La fluctuación creó el recuerdo de la hora que era hace un momento. Llama a un amigo. La voz en el teléfono es parte de la fluctuación. Metes la mano y sacas una canica. Eres la canica. ¿De qué color eres? Estadísticamente es una certeza. Eres rojo. Eres un cerebro de Boltzmann. No estás sentado en una silla en la Tierra. Estás flotando en la oscuridad infinita de un universo muerto, alucinando este momento justo antes de morir. Esta es la forma última de solipsismo. Pero a diferencia del solipsismo filosófico, no puedo demostrar que existes. Esto es solipsismo físico. Se basa en la ecuación. Se deriva de las mismas matemáticas que usamos para construir máquinas de vapor y refrigeradores. Si aceptas que los refrigeradores funcionan, tienes que aceptar la lógica que conduce a los cerebros de Boltzmann. Deja que eso se asimile. La persona que más amas en el mundo, un ensamblaje aleatorio de átomos de carbono en tu lóbulo parietal, tu trauma infantil nunca sucedió. Tus esperanzas para el futuro. No tienes futuro. Te disolverás en el próximo microsegundo. La historia humana que aprendiste, César, Napoleón, el alunizaje, es solo una historia de fondo aleatoria generada por el caos. Como la historia de fondo de un personaje en un libro que fue escrito por un mono golpeando teclas. No tiene significado, no tiene causa. El horror aquí es el aislamiento total. En la teoría del bosque oscuro, temíamos a los extraterrestres. En la teoría de la interfaz, temíamos a los agentes ocultos. Pero en el escenario del cerebro de Boltzmann, no hay nadie. No hay extraterrestres. No hay agentes. No hay tierra. Solo está el vacío y la breve chispa parpadeante de tu conciencia. Solo en la noche eterna.
Eres una anomalía, un fallo en la estática. Y la peor parte podría ser un cerebro de Boltzmann con un giro. Quizás la fluctuación no creó una ilusión perfecta. Quizás es una fluctuación imperfecta. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has olvidado por qué? ¿Alguna vez has visto una sombra moverse por el rabillo del ojo? ¿Alguna vez has sentido una sensación de déjà vu? Un psicólogo diría que es tu cerebro fallando. La teoría de Boltzmann dice que es la fluctuación degradándose. Ese es el momento en que el escenario de tu realidad comienza a desmoronarse porque la entropía te está reclamando. El fallo no está en tu cabeza, está en el tejido de tu existencia temporal. Estás notando que el mundo no tiene un backend. Esta teoría toma la sensación de valle inquietante y la aplica a toda tu vida. Si todo se siente un poco extraño, un poco demasiado dramático o un poco demasiado absurdo, es porque es un guión generado al azar, que está a punto de terminar. Entonces, ¿cómo lidian los físicos con esto? ¿Simplemente aceptan que somos alucinaciones? No, luchan contra ello. Pero la forma en que luchan revela algo aún más confuso. Cosmólogos como Sean Carroll llaman a este problema inestabilidad cognitiva. Aquí está el argumento. Creemos en el modelo estándar de la cosmología, Big Bang más expansión. El modelo estándar predice que el universo se expandirá para siempre y producirá cerebros de Boltzmann. Por lo tanto, es probable que seamos cerebros de Boltzmann. Pero si somos cerebros de Boltzmann, entonces nuestros recuerdos del pasado son falsos. Si nuestros recuerdos son falsos, entonces nuestras mediciones del fondo cósmico de microondas y la expansión del universo son falsas. Son solo alucinaciones. Si esas mediciones son falsas, entonces el modelo estándar, que se basa en esos datos, es falso. Si el modelo estándar es falso, entonces no predice cerebros de Boltzmann. Esto es una paradoja lógica. La teoría efectivamente se suicida. Si la teoría es cierta, entonces no podemos confiar en los datos que nos llevaron a la teoría. Esto se llama reductio ad absurdum. Los físicos usan esta paradoja para argumentar que algo debe estar mal en nuestra comprensión del universo. Dicen que porque no somos cerebros de Boltzmann, una suposición que hacemos para mantenernos cuerdos, el universo no debe durar para siempre, o el vacío debe decaer. ¿Recuerdas el primer acto? O la expansión debe revertirse. Estamos literalmente inventando nueva física, como la desintegración del vacío o el gran desgarro específicamente para acabar con los cerebros de Boltzmann. Estamos reescribiendo las leyes de la naturaleza solo para asegurarnos de que somos reales. Pero aquí está el pensamiento escalofriante. No tenemos evidencia de esa nueva física. Solo esperamos que sea cierta. Somos como un hombre que se despierta en un manicomio y se convence a sí mismo de que es un rey. Cuando el médico señala las paredes acolchadas, el hombre inventa una teoría de que las paredes acolchadas son en realidad terciopelo real. Estamos desesperados por demostrar que no somos fluctuaciones aleatorias, pero las matemáticas de la entropía están ahí, mirándonos sin pestañear. Dice que el orden es raro, el caos es común, tú eres orden, por lo tanto, eres raro. Por lo tanto, es probable que seas una mentira. Esto nos lleva al fondo de la espiral. Hemos pasado de la muerte física del universo a la muerte de la certeza de la existencia. Hemos despojado el suelo, el cielo, la interfaz y finalmente el yo. Entonces, ¿qué queda? ¿Hay alguna teoría que ofrezca un escape? ¿O es la teoría final la inmortalidad cuántica, la cerradura de la puerta de la prisión? Porque si eres un cerebro de Boltzmann, te disuelves.
Pero si eres un observador consciente en un universo cuántico, es posible que no se te permita disolverte nunca. Hemos llegado al fondo de la espiral, la teoría final. Hemos discutido la posibilidad de que el universo te mate. Desintegración del vacío. Hemos discutido la posibilidad de que los extraterrestres te maten. Bosque oscuro. Hemos discutido la posibilidad de que nunca existieras. Cerebros de Boltzmann. Pero hay una cosa peor que la muerte. Y hay una cosa peor que nunca existir. Es la incapacidad de dejar de existir. Esta es la teoría de la inmortalidad cuántica y se basa en la interpretación más sólida y matemáticamente más sólida de la mecánica cuántica. Tenemos la interpretación de los muchos mundos, IMM. Para entender esto, tenemos que volver al gato de Schrödinger. ¿Conoces la historia? Un gato está en una caja con un átomo radiactivo. Si el átomo se desintegra, se libera veneno y el gato muere. Si no lo hace, el gato vive. Según la interpretación de Copenhague, la visión de la vieja escuela, el gato está en una superposición de muerto y vivo hasta que abres la caja. Cuando miras, el universo colapsa en una elección. Pero en 1957, el físico Hugh Everett III miró las matemáticas y dijo: no hay nada en las ecuaciones que sugiera un colapso. La función de onda, la descripción matemática del sistema, nunca desaparece, nunca elige. En cambio, Everett argumentó, el universo se divide. En una rama de la realidad, el átomo se desintegra y abres la caja para encontrar un gato muerto. En otra rama de la realidad, el átomo no se desintegra y abres la caja para encontrar un gato vivo. Ambas ramas son reales. Ambos tú son reales. Simplemente ya no pueden verse. Este es el multiverso.